Mi sistema de Hollywood, 021 en el cementerio. Josh le estaba disparando a Heather mientras estaba de pie con una expresión dramática en su rostro. Respirando hondo como si estuviera un poco nerviosa por el disparo de Josh, comenzó. Al igual que un pueblo pequeño en cualquier lugar. No más de 20 familias echaron sus raíces aquí hace más de 200 años. Muchos de los cuales permanecen, ya sea en esta colina o en la ciudad de abajo. Josh dio un paso hacia Heather para obtener una foto de primer plano mientras continuaba. Hay un número inusualmente alto de niños enterrados aquí. La cámara se alejó de su rostro mientras Josh se enfocaba en las lápidas alrededor del cementerio. Cuando se lo devolvió a Heather, ella continuó. La mayoría de ellos pasaron en la década de 1940. Sin embargo, nadie en la ciudad parece recordar nada inusual sobre esta época. A nosotros de todos modos. Sin embargo, la leyenda cuenta una historia diferente. Uno cuya evidencia está a nuestro alrededor, grabada en piedra. Se tomó otra foto de una estatua de ángel, y fue entonces cuando la escena llegó a su fin. En el auto de Josh, Heather manejó la cámara y disparó la vista frontal mientras el auto se movía en la carretera. Aunque la vista era de la carretera, la videocámara grabó claramente la voz emocionada de Heather. Sí. ¡Yau! Bueno, hemos rodeado la primera escena. La escena del cementerio, la apertura está filmada. Ella giró la cámara hacia Josh, y él sonrió antes de mostrarle un puñado de película de 16 milímetros arruinada y arrugada, mirándola hacia la cámara. ¡Ja! Esta es nuestra ensalada, gritó Heather. Este es nuestro recuerdo. Sí, este es nuestro recuerdo de nuestra primera toma, de nuestra primera escena en 16 milímetros. Y estamos orgullosos de esta ensalada. Ella se rió entre dientes, y el sonido de la risa llenó el auto mientras los tres jóvenes cineastas avanzaban en su viaje. La siguiente parada fue hacer preguntas a las personas que viven en esta ciudad. Sí, este es nuestro recuerdo de nuestra primera toma, de nuestra primera escena en 16 milímetros. Y estamos orgullosos de esta ensalada. Encontraste una idea interesante para filmar, y tus actores confían mucho en ti. Jeffrey comentó con la voz de June saliendo del fondo de Walkie Talkie. Estaban justo detrás de los tres y los estaban siguiendo. Al mismo tiempo, estaban vigilando el tiroteo a través de los walkie-talkies. Son novatos, y probablemente encuentren esto interesante ellos mismos. Quiero decir, nadie ha filmado una película como esta. Sí, por eso es innovador. Confía en mí, si la película se convierte en un éxito, las escuelas de cine les dirán a los estudiantes que la investiguen. Espero que ese sea el caso. Will se rió entre dientes y miró un poco por la ventana. Todos los métodos que estaba utilizando fueron tomados de la película original. Y les estaba funcionando bastante hasta ahora. Si todo va bien hoy, podrían terminar las escenas que tendrían lugar en el pueblo y trasladarse al bosque donde tendría lugar la historia real. Después de todo, el comienzo estaba ahí para establecer el tono para el resto de la película. ¿Has plantado a los actores en la ciudad? Will de repente pensó algo y volvió la cabeza, mirando a uno de los miembros de la tripulación que estaba jugando con su teléfono. Sí, solo les estaba enviando mensajes de texto diciéndoles que estamos entrando en la ciudad y que estuviéramos preparados para la escena. Por cierto, ¿estás seguro de que no necesitamos decirles a los tres que son actores y no residentes reales? Will negó con la cabeza y sonrió. Si les dijéramos eso rompería la inmersión. Deberían sentir que en realidad son tres cineastas filmando un documental. En el original, el elenco nunca supo que las personas que consideraban residentes eran actores. Will planeaba hacer lo mismo aquí. Está bien. El miembro de la tripulación asintió con la cabeza y se centró en su teléfono. Heather sostuvo la cámara y entrevistó a un anciano que habían encontrado en la tienda general. Para su documental, necesitaban obtener información de los residentes, ya que sus palabras serían más confiables. Estamos haciendo un documental sobre la bruja de Blair. Oh, el anciano sonríe con un toque de sorpresa. Oh, ¿has oído hablar de la bruja de Blair? Oh, sí, esa es una historia vieja. Vieja. El anciano asintió con la cabeza. Cambiaron la videocámara a la de 16 milímetros y comenzaron a disparar de verdad. Recuerdo que el señor Parr era un viejo ermitaño. Correcto. Vivió en la montaña, tenía un lugar allá arriba y había estado ahí arriba durante mucho tiempo. Dijo el anciano, y Heather asintió con comprensión. Josh y Michael, que estaban parados en la parte de atrás, vigilaban a las personas que les daban miradas. Después del anciano, el trío encontró a una mujer sosteniendo a un bebé y comenzó a entrevistarla. Llevaba gafas negras. Heather apuntó la cámara hacia ella mientras comenzaba a hacerle preguntas. ¿Has oído hablar de la bruja de Blair? Varias veces. La mujer respondió de hecho. Heather continuó su interrogatorio. Varias veces. ¿Cuál fue el primer incidente? Bueno,
Había escuchado historias sobre ella de personas y vecinos y cosas así. Pero también vi un documental en el Discovery Channel o algo así una vez, sobre ella, sobre fantasmas y leyendas en Maryland. Después de eso, cortaron la escena a un hombre que llevaba un sombrero al revés. Sí, es una historia de la que mi abuela solía hablar mucho, para meternos en la cama temprano. Ella solía decir que si te quedas despierto por demasiado tiempo, la bruja de Blair vendrá y se pondrá. Vendrá y hecha. Will y Jeffrey, que han estado mirando la situación desde lejos, estaban escuchando cada entrevista del walkie-talkie. Una amplia sonrisa estaba colgada en el rostro de Will cuando vio lo bien que iba todo. Mi sistema de Hollywood, 022. Este era el 7º día del rodaje, pero ya estaban muy cerca del final del guión, y si todo iba bien, prácticamente iban a terminar el rodaje incluso antes de que pasara una semana entera. Will miró los papeles sobre la mesa y un walkie-talkie en la mano mientras estaba sentado en el sofá de una cabaña que habían alquilado a pocos kilómetros de la ciudad. Siempre había entre 10 y 15 miembros del equipo y actores en la cabaña, y debido a que el espacio era limitado, tenían que dormir en el sofá o en el suelo. Para el equipo de Jeffrey, esta fue una de las sesiones de filmación más intensas que habían hecho, especialmente porque toda la filmación iba sin parar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En cuanto a los 3 protagonistas principales, estaban principalmente en las tiendas y tenían el walkie-talkie con ellos, a través del cual Will estaba constantemente en contacto con ellos. La razón principal por la que Will trajo los walkie-talkies fue para evitar que se perdieran en el bosque. Pero aún así, Zach, que interpretaba a Mike, logró perderse más de una vez en los 3 días de rodaje. Era terrible con su sentido de la dirección. En el transcurso de los últimos 7 días, a medida que avanzaba el rodaje, Will quería obtener las reacciones más crudas posibles de los 3 protagonistas principales, y por eso estaba probando algunos trucos de golpe bajo, pero por si acaso, ya había dado a los 3 actores una advertencia sutil. Sin embargo, antes de eso, Will había hecho un ligero cambio en los contratos. Esta era la cláusula más importante para el contrato, y por alguna razón, su mente había estado demasiado preocupada por otras cosas que se le habían pasado por la cabeza. Este contrato me permitirá agregar algunos factores externos e improvisar la trama en el acto, sin informarle, y esto se hace para obtener una expresión cruda suya. Pueden suceder algunas cosas que pueden meterse con tu mente, pero si crees que es demasiado, solo ven a mí. Además, proporcionaré una cita con el médico psicológico para ustedes 3, con las 2 primeras visitas pagadas de mi propio bolsillo. Los 3 habían estado de acuerdo con esto, sin tomar en serio las palabras de Will. En su vida anterior, The Black Will Project fue un éxito instantáneo y elevó el listón de las películas de género de terror. La gente la considera como una de las películas que hay que ver antes de morir. La película fue un éxito tal que incluso 2 décadas después, muchas personas creyeron que era real, y cuando se estrenó, algunos teóricos de la conspiración incluso habían comenzado una búsqueda de hombres para los 3 protagonistas principales de la película. Pero en todo este éxito, lo que el público y los espectadores no sabían, era el efecto de la vida real que tuvo en las vidas de los actores que formaban parte de la película. Todos los actores habían utilizado sus nombres reales en esta película, bajo las instrucciones del director, para hacer todo lo más realista posible para la audiencia. Y había funcionado en términos de traer dinero, pero en el caso de la vida real de los actores, esta película empeoró aún más las cosas. La protagonista principal, Heather, tuvo que dejar de actuar porque no podía encontrar otro trabajo porque muchos creían que en realidad era un fantasma porque, en sus mentes, la película era un metraje real. De hecho, su madre recibió cartas de condolencias y tarjetas de simpatía de la audiencia porque muchos asumieron que eran imágenes reales y pensaron que su hija estaba muerta o desaparecida. La cuestión era que el equipo de producción también había hecho que los actores firmaran un contrato similar con los actores, lo que les permitía meterse con la cabeza. La única diferencia era que Will no empujaría a los actores a sus límites y los explotaría con esta nueva cláusula. Si bien la palabra explotar puede sonar un poco absurda para la primera cláusula, e incluso para los actores, que eran personas desconocidas en ese momento, no sonaba como un gran problema. Sin embargo, lo que no esperaban era cómo el equipo de producción del mundo anterior se metió con sus mentes. Si bien la mayoría de sus técnicas estaban bien, algunas de ellas tenían toda la razón, explotando y aprovechando el contrato. El más infame de ellos fue cuando una noche, los actores estaban durmiendo en sus tiendas de campaña, y el equipo de producción silenciosamente comenzó a sacudir su tienda. Esta mente sonaba como nada, pero el problema era que los actores no eran conscientes de esto, y tampoco fueron advertidos al respecto, y como ya habían firmado el contrato, ni siquiera podían hablar nada en contra debido a la rigurosidad del equipo de producción. Will optó por no hacer ningún contrato y utilizó una forma menos sutil de crear un horror en profundidad.
En lugar de mantener a los actores completamente en la oscuridad, Will les contó un poco sobre la trama y luego lo haría para que sucediera algo inesperado, lo que a su vez generaría confusión, y así fue como obtendría mucha expresión cruda de los actores. Siempre habrá una escena que cambiará en el acto, y esa escena no se te revelará. Por ejemplo, solo les dijo que escucharían la risa de un niño, pero lo que no esperaban era la risa de no uno, sino decenas de niños, superpuestos entre sí. Esta risa vino de un clip pregrabado que el propio Will había grabado desde el jardín de infantes de una ciudad cercana. Otra cosa que Will hizo fue reemplazar el sonido de la madera crepitante a alguien corriendo por el bosque. Este tuvo un efecto mucho mejor. Pero hay una cosa que vale la pena mencionar. De todas las técnicas inhumanas que utilizó el equipo de producción del mundo anterior, Will eligió tomar las dos más paralizantes. Según el guión, a medida que avanzaba la trama, los tres actores comenzaron a tener discordia entre ellos, lo cual fue muy importante en el éxito de la película porque su ira y expresiones frustradas eran muy genuinas. Sin embargo, esas emociones no eran falsas. Mi sistema de Hollywood, 023 yo, no sé. Hippo. Cálmate. Estoy aquí con ustedes. Se acabó todo. Soy Ozo. Soy Ozo. En el bosque, la escena final de The Blair Witch Project finalmente fue filmada, y ha dejado a June llorando y demasiado asustada de que Will tenga que sostenerla en sus brazos. El final de la película fue aterrador, incluso para Will, y al final, sus improvisaciones dejaron a June tan asustada que no pudo dejar de llorar. Finalmente, después de consolarla durante mucho tiempo, June dejó de sollozar y, en el calor de sus manos, comenzó a sentirse mejor. Oye, Junio, ¿estás bien ahora? Will preguntó, sus ojos mirando a los de ella, pero ella sacudió su cuerpo y se acurrucó más. Todavía tengo miedo. Déjame estar por unos minutos. Está bien. No sabía si era solo por sus sentimientos por él o si ella estaba realmente demasiado asustada, pero la dejó quedarse en sus brazos por un tiempo. Jeffrey y los otros miembros de la tripulación no dijeron nada al ver eso y solo se rieron entre dientes. Dejaron a Will y June solos y atendieron a Marcus y Fatch. Ambos estaban en mucho mejor forma que June, pero estaban asustados de todos modos. A la mañana siguiente, todos ellos tienen una reunión obligatoria con un psiquiatra al que Will ha llamado. Después de todo, los actores a menudo se traumatizaban después del rodaje de una película de terror. Y, The Blair Witch Project, incluso se rodó de manera muy realista. En el Hollywood de este mundo, incluso hubo una teoría de la conspiración sobre una actriz popular en los años 90 que fue encontrada muerta en su apartamento después de filmar una película de terror. Hubo informes de que estaba teniendo problemas de salud mental debido a su personaje en la película y terminó quitándose la vida. Will no quería que ninguno de sus actores tuviera problemas como este, por lo que ha preparado todo de antemano. Al día siguiente de la reunión con el psiquiatra, filmaron la escena final y, como Will había dicho al comienzo del tiroteo, los tres se alegraron de filmar la escena. Era la habitación de una niña llena de libros y carteles. Heather estaba parada frente a la cámara, y Mike le estaba disparando. Esta fue la primera escena con la que comenzó la película, y Heather sonrió mientras Mike le preguntaba: «¿Te ves un poco borroso? Déjame alejarme, ¿de acuerdo? Está bien. Está bien, te tengo. Esta es mi casa, de la que dejo las comodidades para el fin de semana. Para explorar la bruja de Blair». Ella dijo, y Mike se cerró sobre una pila de libros. Hubo algunos libros que fueron famosos en los años 90. Alguna lectura esencial. Como mantenerse vivo en el bosque, porque nunca se sabe lo que va a pasar. Ella dijo, recogiendo un libro. Sus palabras fueron suficientes para mostrar lo emocionada que estaba por su próxima aventura. Girando la cabeza, tomó un libro y se lo mostró a la cámara. Y este es un libro muy importante, porque tiene el artículo sobre lo que sucedió en Coffin Rock. Eso es bastante viejo. Mike comentó, y Heather asintió. Sí, es totalmente viejo. Y este es mi cuaderno de campo. Con eso la escena terminó, y finalmente obtuvieron más de 20 horas de metraje, lo que fue suficiente para editar en una gran película. Corte. Eso es una envoltura. Cuando la voz de Will resonó, todo el elenco y el equipo dieron un suspiro de alivio. El tiroteo finalmente terminó. Cuando el rodaje había terminado, todos, incluido el equipo y el elenco, finalmente se tomaron un respiro. Era hora de volar de regreso a Los Ángeles. Aunque era una ciudad rápida y animada sin mucha paz, ya la estaban perdiendo después de este viaje de terror. Todos comenzaron a empacar. June, que finalmente se había calmado después del animado rodaje de la última escena, seguía mirando a Will después de cada minuto. Mientras todo el elenco y el equipo se preparaban para salir del mismo autobús del que habían venido, Will le dijo a Jeffrey que ambos irían en un automóvil. Aunque June quería quejarse, decidió no ser entrometida. De camino al aeropuerto, Jeffrey estaba sonriendo.
Nadie puede comparar a este tipo con el que Will había conocido por primera vez. Su temperamento y atmósfera habían cambiado mucho. Pareces especialmente feliz por alguien que rechazó la idea de grabar una película en una videocámara. Will bromeó, haciendo reír a Jeffrey mientras le daba unas palmaditas en el hombro y decía: jaja, lo sabes tan bien como yo, lo loco que sonaba esa idea al principio. Will no lo refutó, por supuesto. Para un universo alternativo como este sin ningún éxito en un tipo de película así, la técnica del metraje encontrado parecería una tarea tonta al principio. Mientras pensaba eso, de repente recordó algo y dijo: así, Jeffrey, ¿tenemos buenos editores en nuestro equipo? Necesitamos cortar estas 20 horas de grabación en bruto en una película. Necesitamos agregar muchos tipos de efectos de sonido y tal. Realmente apreciaría un buen editor. Will estaba realmente preocupado por esto. No sabía dónde estaba la tecnología de este mundo, aunque lo había investigado. No sabía lo difícil de que sería encontrar un buen editor. Así que no pudo evitar preguntarle a Jeffrey. Jeffrey, que escuchó esto, sonrió mientras decía: sobre eso, en realidad, mi esposa también es editora. Ella es la mejor que conozco. ¿Por qué no le das el trabajo? Puedes hacer que edite un clip corto y verifique sus capacidades. Will se sorprendió después de escuchar eso. Sabía que Jeffrey estaba casado, ya que Jeffrey mencionaba a su esposa en casi todas las charlas. Lo que le sorprendió fue que ella también era editora, una buena en eso. Will sabía que Jeffrey no era del tipo que mentía sobre las capacidades de alguien solo porque eran su familia o amigo, por lo que Will no pudo evitar suspirar aliviado de que su última preocupación relacionada con la producción de la película fuera atendida. Por cierto, ¿has decidido a qué compañía de distribución vas?, preguntó Jeffrey. Desde que se produjo la película, ahora la principal preocupación sería su distribución. Miles de películas se producen cada año en Hollywood, pero no todas tienen la oportunidad de ser reproducidas en pantallas grandes debido a sus métodos de distribución. No te preocupes por eso, he decidido enviarlos a algunas compañías de distribución después de que el clip final esté listo. Will respondió, y Jeffrey no preguntó más al respecto. Cuando llegaron al aeropuerto y mostraron sus tarjetas de embarque para ingresar, Jeffrey no pudo evitar comentar: no olvides tu promesa, ¿de acuerdo? Sí, no lo haré. Will se rió entre dientes en su respuesta. Le había prometido a Jeffrey que organizaría una gran fiesta posterior si la película cruzaba la marca de los 100 millones en taquilla. Aunque Jeffrey no creía en esa promesa antes, ya que no creía que la película ganaría tanto después de que la película estuviera lista, de alguna manera simplemente no podía pegarse a su opinión anterior. Mi sistema de Hollywood, 024. Después de llegar a Los Ángeles, la tripulación y Will se separaron. Y se reuniría con Jeffrey después de 2 días para la edición y postproducción, y luego, hablarían más sobre la distribución y cómo iban a seguir adelante con ella. Después del tiroteo, los 3 protagonistas también estaban cansados y se fueron a sus casas. Las sesiones con su psiquiatra aún durarían una semana, pero aparte de eso, eran gratuitas. Ahora que Will tenía 2 días para descansar, inmediatamente fue a su apartamento alquilado. Ha gastado alrededor de $80,000 en la película hasta ahora, que era más que la original, pero estaba filmando esta película en 2010, y la original se filmó en los años 90. Ya lo había adivinado antes, por lo que no estaba muy sorprendido. Will descansó durante todo un día y vio algunas películas de comedia para salir del terror. Al mismo tiempo, hizo una lista de los estudios que podría usar para distribuir The Black Widow Project. Había 4 o 5 estudios importantes, pero no sabía si estarían de acuerdo en distribuir una película como esta. Lo más probable es que menosprecien su película porque no era como una película típica que podría traer dinero fácil. Era solo una forma común de pensar. La forma normal de dejar una marca en Hollywood era hacer conexiones durante años antes de lanzar una idea lo suficientemente buena que encaje bien con la tendencia en curso. Solo después de eso, podrías debutar como director. Sin embargo, Will ya se ha saltado muchos pasos. Bueno, no importaba ahora. Tendré The Black Widow Project en las pantallas de una manera u otra. Reflexionando sobre ello durante algún tiempo, arrojó la preocupación de las distribuciones en el fondo de su mente. Lo pensaría después de que termine la edición. Al día siguiente, Will organizó una pequeña fiesta para el elenco. En lugar de una fiesta estadounidense normal, fue más una reunión para conocerse mejor. La razón detrás de esto fue que quería agradecer al elenco por sus esfuerzos durante el rodaje y conocerlos mejor. También invitó a Jeffrey. El pequeño apartamento de Will ya parecía lleno después de que algunas personas se reunieron allí. Entonces, hubo una vez en que estaba en una película con Alex King, y las chicas acudían en masa a su alrededor. Como chicas recién salidas de la universidad, sin importarle que tuviera unos 30 años y se casara. Aparentemente llevó a 4 de ellos a su habitación de hotel al final.
Entonces, ¿es cierto que él es un playboy y su esposa lo dejó? Sí, es un chisme común que Alex y su esposa estén en una relación abierta. Simplemente están juntos por las marcas que los patrocinan debido a su imagen de pareja de poder. One of the actors that have played the role of a resident in the Black Widow Project was talking about a famous actor's low life, and both Thatch and Marcus were intently listening to it. Aside from them, a middle-aged actress was also sitting at the table. They were the cast that was able to make it to the party. Will, sitting beside Thatch, so kissed upon her in the conversation. Gossips like this were really common in Hollywood, and some famous actors and directors would even participate in orgies. Compared to that, a famous couple having an open marriage was quite normal. This was just the dark side of Hollywood, and it didn't interest Will much. Talk, it didn't trigger to one leads, especially Thatch. After getting to know him, Will has realized that Thatch is a playboy and would hook up with many girls. He had even made moves on Honey after the shooting, but the latter gave instant rejection. Then, suddenly, the doorbell rang, and Will stood up from his seat. That must be Honey with the pizza. Aside and walked towards the door and opened it. Honey was standing outside with a couple of boxes of pizza. Will, she said with a smile. For a second, Will wasn't able to say anything to her. He just kept staring at her. Tal vez, fue la forma en que su delgada clavícula se asomaba por debajo de su camiseta escotada y una chaqueta de cuero, o la forma en que sus curvas resaltaban ligeramente a través de sus pantalones de cuero negro, o simplemente la forma en que su largo cabello olía dulcemente a champú. Ella claramente había hecho un esfuerzo por verse bien antes de venir al apartamento, y Will mentiría si dijera que no lo hizo sentir nada. Hola, Junio. Entra. Dijo después de un rato, y June no se perdió la forma en que sus ojos bailaban en ella. Ella ha trabajado duro para establecerse hoy, y estaba feliz de que haya funcionado. Sonriendo para sí misma, entró y salió de la caja sobre la mesa. Todos aplaudieron al ver la pizza y no pudieron evitar tomar una rebanada. Oh, la pizza es perfecta para la noche. Definitivamente. Thatch y Marcus hablaron entre ellos mientras el experimentado actor comenzaba de nuevo una de sus historias. Parecía que el hombre tenía un paquete de ellos, y estaba bastante feliz de que todos escucharan atentamente sus palabras. Will escuchó dos historias más sobre un director que se acuesta con el actor masculino y como una vez la esposa de un actor hizo una gran escena en el set después de atraparlo engañándola con la actriz principal. Esas historias eran divertidas, pero Will no estaba interesado en ellas. Tomó su pedazo de pizza y fue al balcón de su apartamento en silencio, sintiendo el viento suave y pensando en su nueva vida en este mundo. Will, ¿qué estás haciendo aquí? Cuando terminó su rebanada de pizza, June se unió a él en el balcón. La miró y habló. Nada. Solo estaba pensando en la película. Oh. June se inclinó en el balcón, metiendo suavemente algunos mechones de cabello que caían sobre su rostro detrás de sus orejas. Mi sistema de Hollywood, 025. Al mirar la postura inclinada de June, Will no pudo evitar pensar en lo hermosa que era. Ella no era como esas supermodelos y tal, pero llevaba una aura natural sobre ella que atraería a cualquiera a medida que pasaban más tiempo con ella. Badum badum, los latidos del corazón de Will aumentaron en intensidad sin que él se diera cuenta. ¿Qué estás mirando boquiabierto? June preguntó con picardía después de notar que Will la estaba mirando tan intensamente. Esta vez, no en su cuerpo, sino en su cara. Nada mucho. Te ves bien en ese color, dijo, mirándola profundamente a los ojos. Esto era algo que había aprendido de su novia en su vida anterior. Comentar sobre algo de buen gusto sería más un elogio que decir algo descarado y que suene escalofriante. June estaba interiormente satisfecha consigo misma. Prácticamente había estado pidiendo atención a gritos, pero el joven director estaba demasiado ocupado dirigiendo para siquiera notar sus avances. Sus esfuerzos por destacar parecían haber funcionado cuando finalmente la elogió. No hablaron en absoluto después de eso, ya que ambos disfrutaron de la paz del balcón con voces fuertes provenientes del interior del apartamento. Will comió su rebanada de pizza mientras miraba hacia el cielo. Un manto de oscuridad lo había envuelto a medida que se acercaba la noche, y las estrellas iluminaban el cielo como decoraciones navideñas. Gracias por la reunión, pero no olvides tu promesa. Esto no es suficiente para compensarlo. Cuando todos comenzaron a irse uno por uno, Jeffrey se encontró con Will y le recordó la promesa nuevamente. No te preocupes, Jeff. Me aseguraré de organizar una gran fiesta después de que la película llegue a los 100 millones. Will dijo con una sonrisa. Siempre y cuando recuerdes tu promesa. Jeffrey le dio unas palmaditas en el hombro mientras se reía y se fue también. Uno por uno, todos habían salido de la casa excepto June. Will la miró y levantó una ceja como si preguntara qué seguía haciendo aquí. Tu apartamento parece un desastre, tomará un tiempo para que una persona lo limpie.
también podría echar una mano. Will no se quejó cuando comenzaron a recoger las cajas tiradas alrededor. Una vez más, ambos no hablaron como hicieron su trabajo. Después de que todo se limpió, ambos chocaron entre sí mientras intentaban poner la basura en su mano a la vez. ¡Ay! June se frotó la frente mientras Will pronunciaba un lo siento con una voz apenas audible. Will puso su bolsa de basura fuera y esperó a que June sacara la suya. Mientras lo lanzaba afuera mientras hacía un sonido de up, se dio la vuelta para decir algo solo para toparse con Will una vez más mientras la esperaba justo detrás de ella. Esta vez, ninguno de ellos hizo un sonido mientras se pegaban la frente el uno al otro, sin retroceder. June cerró los ojos y se mordió los labios con anticipación. Pero lo que esperaba no sucedió cuando Will dejó escapar un suspiro y retrocedió nuevamente. ¿Por qué? Will podía escuchar una voz temblorosa desde Junio. Tenía la cabeza gacha, mirando casi al borde del llanto. No malinterpretes aquí. No es como si estuviera tratando de alejarte. Will dijo con voz comprensiva, haciendo que el disgusto hirviera dentro de Junio. Esperaba que Will fuera demasiado denso para notar sus avances, pero parecía que ella era la tonta aquí. Se sentía disgustada consigo misma porque alguien que seguía rechazándola ahora se compadecía de ella. No podía controlar sus lágrimas mientras gotitas de líquido salado fluían de sus ojos ardientes. Su rostro se sentía caliente de emociones ya que no pudo evitar gritar mientras lloraba. Siempre lo supiste, siempre lo sabes, pero seguiste rechazando mis avances. ¿Por qué? ¿Qué hay de indeseable en mí? ¿Por qué no te gusto cuando todo lo que podía hacer es pensar en ti en cada momento de mi maldito día? Will la miró con una expresión amarga. Puso su mano derecha sobre su hombro tembloroso mientras sostenía su barbilla con su mano izquierda y miraba sus ojos inundados. No es así. No es que no me gustes. Me gustas. Me gustas mucho. Pero también me preocupo por ti. Estoy seguro de que después de esta película, obtendrás la popularidad que siempre quisiste. No quiero involucrarte en ningún posible escándalo, haciendo que parezca que el director que te hizo popular era como todos los demás. Te di el papel porque realmente pensé que te lo merecías, pero no quiero que confundas el agradecimiento con algo más. Yo, por mi parte, no esperaba nada a cambio aparte de una actuación digna de ver. ¿Estás realmente seguro de que te gustó? Hipo. Y June finalmente pareció haberse calmado cuando escuchó la explicación de Will. Todo el tiempo, él estaba pensando en ella, y ella pensó que él seguía alejándola porque no le gustaba. Yo soy Ozo. Te amo, Will. Te quiero mucho. Solo tuve un objetivo toda mi vida, que era conseguir lo que merecía. Te fijaste en mí. Te diste cuenta de mi talento. Me diste la oportunidad de probarme a mí mismo. Me hiciste reafirmar mi confianza en mí mismo. Y estoy agradecido por todo eso. Pero no te amo por razones tan superficiales. Te he visto, tu persona. Amo a la persona que eres. Me encanta tu compañía, me amo a mí mismo cuando estoy contigo. Simplemente te amo por razones que no puedo explicar, pero confía en mí. Realmente lo hago. La mayor parte de su dolor ya había disminuido, reemplazado por la vergüenza. Will, que escuchó las palabras de June, estaba alborotado mentalmente. Sabía que a ella le gustaba, pero no estaba seguro de si ese amor fue criado por la gratitud que sentía por él o por otra cosa. Después de escuchar su confesión, su corazón latió en voz alta mientras sentía una repentina carrera dentro de él. Nunca antes se había sentido así, ni siquiera en su vida pasada. En este momento, se sintió tan atraído por la avergonzada June que no pudo evitar pensar en lo linda y encantadora que se veía. Mi sistema de Hollywood, 026, R2.18 más, se aconseja la descripción del lector. Contenido para adultos por delante. June estaba tambaleante después de confesar y dejar salir sus sentimientos. Se sentía como si estuviera borracha y estuviera en las nubes mientras todavía tenía la claridad para entender lo que estaba pasando. ¿Estás bien? Will preguntó, preocupación evidente en su voz. Sin responderle, June lo agarró de las manos con fuerza, arrastrándolo hacia adentro mientras cerraba la puerta con las piernas. June inmovilizó agresivamente a Will en una pared mientras entraban, mientras sus manos en su pecho sentían los latidos de su corazón. Después de eso, su cabeza se desplomó nuevamente. No sabía lo que acababa de hacer, pero nuevamente se sentía avergonzada después de recuperar la claridad. ¿Eso es todo? Will preguntó con una sonrisa divertida colgando de su rostro. June sintió que su cabeza se calentaba por la vergüenza. Ella era, después de todo, una virgen debido a su origen católico. Se había comprometido a dar su primera vez a su esposo, pero la situación en este momento pedía otra cosa. Will se inclinó un poco cerca de su oído mientras susurraba acaloradamente, todos ustedes estaban siendo agresivos hace unos segundos, ¿qué pasó ahora?
Sintiendo que su aliento caliente le hacía cosquillas en los oídos, no pudo evitar hacer un guiño. Sin darle tiempo a reaccionar, Will se sumergió en su boca, chupando sus labios inferiores. Los ojos de June se abrieron, pero no se resistió al beso. En cambio, ella trató de responder a su beso con movimientos no practicados. A medida que avanzaba el beso, ambos comenzaron a chuparse agresivamente los labios. Will colocó una de sus manos sobre su regordete, dándole un apretón apretado y tomándola por sorpresa. Cuando sus labios se separaron, inmediatamente se zambulló de nuevo y succionó sus labios superiores, probando su lápiz labial. Los ojos de June se entrecerraron cuando ella respondió torpemente a su beso con el suyo. Ella colocó sus manos detrás de su cabeza, crujiendo a través de su cabello mientras lo besaba apasionadamente. Pronto, comenzó una batalla de labios y lengua con cada parte tratando de dominar a la otra. A medida que pasaba el tiempo, June se volvió cada vez más confiado. Todavía besándose salvajemente, sus manos comenzaron a explorar los cuerpos del otro a medida que sus temperaturas corporales subían un escalón. Las suaves manos de June crujieron por todo el cuerpo de Will cuando comenzó a frotar su entrepierna, haciendo que apareciera un ligero bulto en ella. Las manos de Will frotaron su espalda, su cuello mientras viajaba de un lugar a otro, finalmente alcanzando sus modestos senos, manoseándolos con firmeza, haciéndola gritar y gemir en su boca. Aún besándose, June se desabrochó la camisa de Will mientras Will se deshacía de su vestido de corte bajo, dejándola con un par de sujetadores y bragas negras. Finalmente rompiendo con el beso, Will dio un paso atrás y escaneó el cuerpo de June, admirándolo como si fuera una obra de arte creada por Dios, y él era el tasador. Will acostó un colchón y arrojó a June sobre él. Masajeando lentamente sus pechos, desenganchó sus sostenes, dejando sus montañas desnudas y en su gloria. Los pezones erectos en forma de cereza de June lograron seducir a Will cuando bajó y mordió uno de los pezones ligeramente mientras pellizcaba el otro con la mano, haciéndola gemir. June nunca antes se había sentido así. La pura vergüenza y la vergüenza que sentía hace unos momentos fueron reemplazadas por la lujuria y la emoción. Mientras continuaba mordiendo y pellizcando sus pezones, su otra mano viajó hacia abajo, colándose debajo de su ropa interior mientras sentía su vagina con sus dedos. Parecía que ella se había preparado para esto antes cuando sintió su coño afeitado, frotándolo con los dedos. Voluntad. June colocó una mano en su boca mientras trataba de reprimir su gemido de todo el placer que estaba sintiendo. Todo su cuerpo sintió escalofríos de éxtasis cuando se acercaba a un orgasmo. Will. Creo que voy a... Ya. Ni siquiera pudo completar su oración antes de que su cintura se sacudiera hacia arriba, y el líquido almizclado transparente salió de su arrebato, empapando sus bragas mojadas. Ja. Respiró hondo mientras el orgasmo se sentía como si hubiera encontrado un oasis en un desierto. Todo su cuerpo se relajó cuando Will finalmente le quitó la boca de sus pezones temblorosos. Maldita sea. Estás caliente. No pude evitar comentar, mirando su cuerpo desnudo, solo un delgado trozo de tela que cubría sus labios inferiores. June, que todavía estaba tratando de regresar de la tierra del placer, comentó, dice que... Jeje. Golpe el corazón de Will volvió a latir por su comentario. June se levantó lentamente, sacándose la braga sexy con un solo dedo, dijo. ¿Qué estás esperando? Will tragó saliva mientras pensaba lo sexy que se veía June en este momento. También se quitó la ropa interior, haciendo que June gritara de sorpresa. ¿Se supone que es tan grande? Preguntó, mirando la polla erecta de Will. June había visto videos porno antes y era muy consciente del tamaño normal. Aunque el pene de Will era solo una pulgada más grande que el del estadounidense promedio, su grosor podría dar incluso a las estrellas porno famosas una carrera por su dinero. Ella miró su polla y luego miró su coño. No pudo evitar sentir una sensación de terror dentro de su corazón mientras sonreía irónicamente y preguntaba, ¿cómo encajaría? ¿Por dentro? Will se rió entre dientes ante su absurdo comentario mientras sonría como un demonio y decía, bueno, tú eras el que estaba tan desesperado. Yo, no. Ni siquiera le dio la oportunidad de reaccionar mientras apuntaba la punta de su polla cerca de su vagina, frotándola en su clítoris. Aunque June estaba asustada, estaba aún más emocionada y esperó con anticipación. Will empujó lentamente su polla dentro de ella, haciéndola morder sus labios mientras una sola lágrima no podía evitar deslizarse por sus ojos. ¿Por qué está tan apretada? La polla palpitante de Will entró en su coño cuando una cálida sensación envolvió su eje. Miró hacia abajo, solo para notar rastros de sangre que fluían de su vagina. Signo de interrogación abierta. ¿Ella es virgen? Will no podía creer que alguien que vivía en Estados Unidos y se acercaba a los 23 años de edad todavía era virgen. Era muy raro. Bueno, él no era de los que comentaban,
ya que también era virgen, técnicamente. Sus ojos se suavizaron después de mirar su expresión dolorosa mientras preguntaba: ¿Estás bien? Sí. Estoy bien. ¿Puedes moverte? June dijo mansamente cuando Will comenzó a empujar lentamente su polla hacia ella. A medida que pasaba el tiempo, su ritmo comenzó a aumentar a medida que la expresión de June pasó de ser dolorosa a una de placer. Ah. Sí. NGHNN. June gimió cuando el dolor que sentía antes había desaparecido por completo, reemplazado por un sentimiento placentero. Un sonido de carne que golpeaba la carne resonó cuando una enorme cantidad de placer envolvió al dúo, dando la vuelta a la atmósfera llena de un aroma espeso y almizclado. A medida que el placer comenzó a acumularse, June, que estaba acostada en una posición misionera con Will sobre ella, comenzó a gemir cada vez más fuerte. Otra vez. Voy a. Cum otra vez. Will también estaba en su límite mientras gemía y sacaba su polla afuera, su semen pintando todo el coño y el estómago de June cuando ella también venía. Mi sistema de Hollywood, 027, R2.18 más, se requiere la descripción del lector. Contenido para adultos por delante. Will tuvo un sueño increíblemente erótico esta noche. Vio a June confesándole, y terminaron haciendo el hecho. Lo que le molestaba era que seguía sintiéndose resbaladizo en la entrepierna, haciendo que su sueño careciera de viveza. A medida que la sensación resbaladiza se hizo cada vez más clara, los ojos de Will se abrieron lentamente de una manera molesta. No estaba seguro exactamente de que a quién lo despertó de un sueño tan agradable, pero no los estaba dejando ir. Vio a June chupando y sorbiendo su polla, dándole lamidas ocasionales después de balancear su cabeza alrededor de ella. Todavía se sentía somnoliento hace un momento, ahora completamente despierto cuando le llegaron recuerdos de anoche. Good morning, June dijo mientras todavía chupaba su hombría erecta. Metió algunos mechones de cabello que caían sobre su cara hacia sus orejas mientras continuaba con su succión. Buenos días. ¿Qué estás haciendo? Will preguntó, todavía incapaz de creer lo que estaba pasando. Se despertó con una mamada a primera hora de la mañana por una chica como June. June sacó su polla de su boca mientras le daba suaves roces de su mano. Bueno, tu pequeño hermano aquí parecía haberse despertado antes que tú y estaba pidiendo atención, así que solo le estaba dando un poco de amor. Will se rió entre dientes después de escuchar su comentario. Mientras intentaba levantarse, June lo empujó de nuevo en la cama. Estás por encima de mí por la noche, ahora es mi turno. Mientras decía eso, deslizó su ropa interior mientras colocaba su agujero inferior justo encima de su polla erecta, tomándola en su arrebato en un solo movimiento. Lentamente comenzó a mover sus caderas hacia arriba y hacia abajo. MHMM. Reprimió un gemido mientras recordaba la sensación placentera de la noche, esta vez mucho más agradable debido a que no había dolor y solo placer. Will, que todavía no estaba preparada, sintió que su coño suave y blando envolvía y apretaba su polla, haciéndola temblar dentro de ella mientras seguía moviéndose. Su polla temblorosa la envió a nuevas alturas de placer. A medida que aumentaba el placer, Will no pudo evitar agarrar sus mejillas, apretándolas con fuerza, haciendo que June gimiera aún más fuerte. A medida que se acercaba al clímax, comenzó a mover sus caderas por su cuenta, empujándola fuerte y rápido. Oh, Dios mío, sí. June fue completamente superada por el placer cuando Will empujó su miembro rígido dentro de su coño desbordado a un ritmo rápido. Joder. Voy a cum. También, yo también voy a cum. June respondió mientras se inclinaba y envolvía la cabeza de Will con sus brazos, agitando sus dedos a través de su cabello mientras él gemía con un clímax. Cuando June llegó al clímax, el semen blanco también cubrió su coño, brotando líquido almizclado por toda la entrepierna de Will. Ja. Ambos jadearon mientras June sonreía y decía, fue tan increíble. Después de una intensa mañana y media tarde, Will apenas podía salir por la puerta. Honestamente, si pudiera, se habría quedado con June todo el día. Pero había trabajo por terminar. Ahora que tienen 20 horas de metraje, comenzará el trabajo real, que es la edición y la postproducción. Ambos fueron una de las partes principales en la realización de una película. Se podría decir que fue tan importante como el rodaje de la película en sí y requirió la misma cantidad de esfuerzo. En el caso de las grandes producciones cinematográficas, también se tendrían en cuenta el doblaje, las bandas sonoras, la gradación de color y muchas otras cosas. Pero, The Black Widow Project, se suponía que era una película filmada en una videocámara. No necesitaría adornos elegantes. Un editor solo tenía que seleccionar y juntar secciones de películas separadas para formar un todo continuo. Y afortunadamente, Will ya tiene un editor. La esposa de Jeffrey, Emilia, era una editora lo suficientemente buena por lo que le ha dicho a Will, y actualmente,
Estaba fuera de la casa de Jeffrey para reunirse con el editor de su película y discutir cómo iba a distribuir la película con Jeffrey. Will, entra. Leah está esperando para conocerte. Solo estábamos hablando de ti. Yo mismo no puedo esperar para conocerla. Will dijo y entró. Emilia lo estaba esperando en la sala de estar, y cuando lo vio entrar, se puso de pie y le estrechó la mano. Era una mujer de unos 40 años y todavía se veía muy bonita. Will estaba segura de que hacía ejercicio a diario. De lo contrario, era difícil verse así para una mujer después de cierta edad. Jeffrey no ha estado mintiendo cuando dijo que pasó toda su suerte para casarse con su esposa. Encantado de conocerte, Will. Mi esposo ha estado hablando mucho sobre ti, The Black Will Project, desde que regresó del tiroteo. Espero que todas sean cosas buenas. La mayoría de ellos lo son. Emilia se rió entre dientes y todos se sentaron a discutir. Mientras hablaban, Will pensó en la información que sabía sobre Emilia. Ella ha estado trabajando en la industria por un tiempo. En realidad, tanto ella como Jeffrey se conocieron mientras trabajaban juntos en una película juntos. La película ha fracasado, pero su amor ha florecido. El año pasado, Emilia había trabajado en una película que ha ganado muchos premios en festivales de cine. E incluso era un escritor al margen. Jeffrey me mostró parte del metraje, y se había filmado muy bien y se adaptaba al estilo narrativo de la película. Pero todavía hay muchas partes que necesitan ser cortadas. Lo sé bien. Quiero que la película no se arrastre y sea lo más nítida posible. Will dijo, y Emilia sonrió ante sus palabras. Puedes dejarme eso a mí. ¿Por qué no te muestro algunas de las partes que ya he hecho? Son solo los primeros 10 minutos, pero creo que tendrás una buena idea. Está bien, esperaba verlo. Mi sistema de Hollywood, 028 con Jeffrey a su lado y Emilia liderando el camino, llegaron al sótano donde se encontraba la oficina de Emilia. Su oficina estaba desordenada, por decirlo menos. Los papeles estaban dispersos por todas partes, y muchos libros se abrieron sobre las mesas. Incluso había una caja de pizza con una rebanada encima tirada en el suelo. Lo siento, no he limpiado en mucho tiempo. Emilia dijo, avergonzada por el estado de su oficina. Lo limpiaba una vez por semana, pero últimamente no tenía tiempo para editar The Black Will Project. Está bien. Will sacudió la cabeza con una sonrisa y miró alrededor de la habitación desordenada. Emilia se sentó rápidamente frente a una computadora con Will y Jeffrey moviéndose detrás de ella. Y ya he hecho los primeros 10 minutos de la película. Ella dijo y miró a través de algunos archivos antes de reproducir un clip. Se titulaba Blair PT1'. Mirando la cara de Will, que estaba llena de expectativas, agregó. No te preocupes, he tratado de seguir las aportaciones que le diste a Jeffrey. Aunque es realmente un trabajo difícil editar cuando tienes tanto metraje. Simplemente filmamos todo lo que pudimos. Lo sé. Me sorprendió cuando encontré las imágenes de los 3 protagonistas durmiendo en la tienda, y 3 horas de las imágenes fueron solo eso. Will sonrió tímidamente al escuchar eso, y Emilia finalmente reprodujo el clip. El clip comenzó normalmente como Will había querido con las interacciones entre los 3 amigos, mostrando un poco de su personalidad, y luego hablaron sobre la leyenda. Will notó que faltaban muchas escenas que había pensado que serían lo suficientemente buenas, pero no hizo nada al ritmo de la película. De hecho, lo hizo mejor en cierto modo. Podía ver claramente que Emilia tenía mucha experiencia en su trabajo, y cuando terminó el clip de 10 minutos, se sintió satisfecho. ¿Cómo fue?, preguntó, girando la cabeza. Fue bueno. Él sonrió en respuesta. En realidad, mejor de lo que esperaba. Es agradable escucharlo. Editar The Black Will Project me hizo sentir como si hubiera vuelto a mis días de universidad, donde mi compañero de cuarto y yo solíamos grabar videos, y los editaba. A diferencia de las películas de cine, The Black Will Project era más un video casero que cualquiera puede editar fácilmente. La única razón por la que estaba pasando por un profesional era que sentía que la calidad de la película sería mejor así. Él y Emilia discutieron un poco más sobre la película. Will le contó sobre algunas escenas específicas que quería conservar sin importar qué, y ella solo sonrió al escuchar eso. Como había trabajado con muchos directores, sabía que casi todos ellos tenían escenas específicas que querían mantener en la película sin importar qué. Will era lo mismo, y en realidad era algo bueno, ya que significaba que Will tiene el alma de un verdadero director. Al menos Emilia lo sintió. Después de que terminó de hablar con Emilia, Will regresó a la sala de estar con Jeffrey. No estaba aquí solo para conocer al editor de su película. Jeffrey tiene algunas cosas importantes de las que hablar con Will. Como te dije antes, Emilia es la mejor editora que conozco, y no tienes que preocuparte por la calidad. Ahora, tenemos asuntos más importantes de los que hablar. Dijiste que tienes algunas ideas sobre cómo conseguir distribuidores.
Lo importante era encontrar un distribuidor para The Blackwood Project. Sin un buen distribuidor, estaban indefensos. Al igual que sus mundos anteriores, los estudios de cine y las corporaciones estaban en la cima de Hollywood, y un director novato como Will tuvo que luchar mucho incluso para conseguir una cita con uno de los jefes creativos de estos estudios. Hablé con el tío Charles al respecto ayer, y me dijo que había organizado una reunión con el jefe de distribución de Fox Star el domingo, dijo Will, y los ojos de Jeffrey se abrieron. Para que conste, Fox Star era uno de los mejores estudios de Hollywood, y casi todos los mejores directores y actores habían trabajado una vez en una película de los estudios Fox Star. Ese es un buen punto de partida. Jeffrey asintió con la cabeza, pero pronto cambió su expresión. Sin embargo, Fox Star realmente no invierte mucho en películas de terror. Sabes que han estado tratando de crear una imagen amigable para los niños durante mucho tiempo. Lo sé, pero esta es una buena oportunidad. No como nuestra película tiene escenas que son sexuales o gore. Lo más probable es que obtenga una calificación PG-13. Tienes razón. Solo eso, he trabajado con Fox Star en el pasado. Son realmente dominantes y quieren que todo siga su propio camino, y a menudo se les acusa de tomar todas las responsabilidades creativas del director. Jeffrey dijo, su voz cautelosa. La última vez que trabajó con Fox Star, fue una experiencia terrible. Ha trabajado en una película de fantasía moderna, y había sentido que sería un éxito. Pero Fox Star ha sacado muchas escenas porque simplemente no les gustó. Al final, la película fracasó. Entiendo tus preocupaciones, Jeffrey. Pero piensen en qué pasa si acuerdan distribuir esto, y nuestra película llegará a más personas y se comercializará en todas partes. No era como si Will no entendiera de dónde venía su amigo. Pero esta fue una gran oportunidad. En el mundo anterior de Will, esto era equivalente a que su película fuera distribuida por una compañía llamada Disney. Sé que las posibilidades de que The Blackwood Project sea rechazado son altas, pero todavía hay un escenario hipotético que podría suceder. Tal vez impresione a la gente de Fox Star. No como Will dependía de What Ifs. Todavía tenía algunas ideas y métodos para convencerse a otras compañías de distribución si esta no la aceptaba. Pero como Benjamin ya había dicho que había organizado una reunión entre ellos, sería descortés ni siquiera considerarlos, sin importar si aceptaban o rechazaban la película. Mi sistema de Hollywood, 029. Después de darle instrucciones a Emilia y hablar con Jeffrey, Will finalmente regresó a casa. Mirando el pequeño apartamento, por el que tenía que pagar el alquiler todos los meses, decidió que compraría una casa después de que The Blackwood Project apareciera en la taquilla. Después de esa noche con June, ella venía a menudo a pasar el rato en su casa, aunque no hicieron nada debido a lo ocupado y enfocado que estaba. Will estaba con respecto a todo. Quería que todo saliera a la perfección y no quería que le pasara nada malo a la película debido a su falta de atención. El viernes, la edición finalmente terminó cuando Will reservó un pequeño teatro para ver la película con todo el elenco y el equipo. Cuando terminó la película, se escucharon vítores del entusiasta grupo. Will quedó muy satisfecho con la edición. Emilia había conservado las escenas que quería, y el resultado final fue mucho mejor que el real, The Blackwood Project. En lugar de mostrar a la bruja de Blair a lo largo de la película y hacer que la audiencia se adormezca ante su apariencia y factor de miedo, Will acababa de echar un vistazo a la bruja de Blair al final de la película. Ese vistazo fue suficiente para implantar el miedo, y muchos volverían a ver la película de nuevo solo para obtener ese vistazo nuevamente. Como Will había llamado a todos en el teatro, les había dicho que sería el día en que todos recibirían sus pagos. En general, había gastado $100K solo en disparar, que incluía los accesorios y cualquier otro costo para disparar. Gastó un poco menos de $100K en el elenco principal y de apoyo de la película y gastó alrededor de $50K en el equipo y la edición. Todos los involucrados no eran famosos ni nada, el costo general se puede llamar mucho menor que una película promedio, pero eso fue suficiente para dar grandes terremotos al bolsillo de Will, que no tenía mucho dinero. Después de entregar pagos a todos personalmente y comentarles un buen trabajo o un bien hecho, a Will le quedaban alrededor de $250K en su tarjeta, que obtuvo después de vender el guión, 17 Again. Después de eso, todos se fueron a casa excepto June, que ya se había apoderado de la casa de Will como su morada personal, que Will, por supuesto, aceptó de buena gana. Fue divertido tenerla cerca, y ella ayudó mucho al proporcionar sus ideas y comentarios sobre todo. Pasaron 2 días, y llegó el domingo, el día en que Benjamin había fijado una reunión con Will y el jefe de distribución de Star Fox Studios. La oficina de Star Fox Studios estaba muy cerca de Enca ya que todo Hollywood había decidido hacer Hollywood Areas en todas las ciudades, haciendo estudios y cosas por el estilo cerca unas de otras. Will llevaba un abrigo gris oscuro sobre una camisa y pantalones negros.
Aunque no le importaban mucho las apariencias, no se podía decir lo mismo de todos los demás. La apariencia y la buena personalidad importaban mucho a la hora de hacer cosas nuevas y hacer nuevas conexiones, lo que daría una excelente primera impresión. Cuando entró en la oficina, se acercó a la mesa de ayuda e informó a la señora que lo miraba boquiabierto que tenía una reunión con Chandler Davies, el jefe del departamento de distribución de Star Fox Studios. La señora confirmó e hizo algunas llamadas, después de lo cual salió una persona que podría ser fácilmente malinterpretada como un poste. Tenía el ceño fruncido en la cara que estaba cubierto por gafas de gran tamaño. ¿Estás? ¿Lo hará Evans? ¿Derecha? El señor Davies me ha informado de su reunión antes. Soy James Dancourt, su asistente personal. Me ha dado el derecho de continuar con la reunión de hoy ya que está ocupado. James tenía una expresión de molestia en su rostro mientras miraba a Will. Chandler no quería reunirse con un aspirante a director, pero como un agente señor Denka le preguntó, no pudo rechazar rotundamente la reunión. Por lo tanto, le dijo a su asistente que saliera y se reuniera con Will, pusiera algunas excusas y rechazara su película indirectamente. Había muchos directores independientes de poca monta con películas listas para su distribución. No significaba que Chandler revisara cada película y se reuniera con todos personalmente cuando ya tenía un horario lleno. Honestamente, a James no le gustaban esos directores jóvenes que pensaban que podían hacer que cualquier cosa valiera la pena. Sus películas estaban mal dirigidas, carecían de trama real y tenían una edición de bajo grado, sin mencionar que Will estaba aquí para mostrar su película de terror. Star Fox Studios rara vez creó películas de terror debido a la reputación que habían creado a lo largo de los años. Pensé que me estaba reuniendo con el señor Davies. ¿Dónde está? Will dijo, notando el desprecio que el asistente parecía tener por él. Está haciendo algo urgente. ¿Puedes mostrarme tu película o irte? Tu elección, niño. No tengo demasiado tiempo para charlar contigo. El tono de James era descaradamente grosero, y su lenguaje corporal mostraba su molestia. Por un momento, Will quiso devolverle el golpe, pero decidió no hacerlo. Después de todo, él estaba aquí para vender una película y necesitaba ser educado. Incluso si James era un gilipollas grosero, necesitaba soportarlo por un tiempo. Solo para su película. Está bien. Will simplemente dijo, sígueme. Will siguió a James a la sala de prensa, y cuando entraron en la habitación, el asistente molesto preguntó, ¿qué tipo de película es? Las mismas cosas de terror de brujas. En ese momento, Will se dio cuenta de que el asistente ni siquiera sabía que The Black Widow Project estaba filmada en una videocámara y no era la típica película que esperaba. Sonriendo para sí mismo, explicó Will. Se trata de la historia de tres amigos que intentan desentrañar el misterio detrás de una leyenda local llamada la Bruja de Blair. He visto muchas películas así. La mayoría ni siquiera da sustos. Estoy bastante seguro de que mi película será diferente. Después de todo, es único en su tipo. ¿Qué quieres decir? James preguntó, confundido y Will respondió con una sonrisa. Es una película de terror filmada en una videocámara. Mi sistema de Hollywood, 030, ¿una película filmada en una videocámara? James murmuró las palabras con una expresión de sorpresa en su rostro. Por un segundo, pensó que Will estaba bromeando, pero el joven director simplemente asintió con la cabeza. Sí, es una película filmada en una videocámara. Una vieja videocámara en eso. ¿Estás bromeando? No lo soy. Will negó con la cabeza, pero James lo interrumpió antes de que pudiera agregar algo más. Con una expresión exasperada, dijo, ¿me estás tomando el pelo? ¿Crees que alguien querría pagar por ver algo en una videocámara? No se puede hablar en serio, me estás dando una grabación de video, llamando la película. ¿Crees que estamos dirigiendo un circo aquí? Will frunció los labios. Si esto fuera normal, habría retrocedido y abandonado el lugar en este momento, pero otro plan se inventó en su mente, por lo que decidió quedarse atrás. Puedes juzgar eso después de ver esta película, respondió Will. James lo miró por un momento, y luego sacudiendo la cabeza, agregó, está bien, lo veré, pero con una condición. ¿Oh, qué? Will preguntó. No lo llames una película. Will sonrió pero optó permanecer en silencio, al menos por ahora. Ambos fueron a una de las habitaciones con un proyector sobre una gran mesa. Tanto Will como James se sentaron a cada lado de la mesa cuando la película comenzó a reproducirse. Entonces, ¿de qué se trata? James preguntó, la trama. Will organizó sus pensamientos y le contó la esencia de la historia. Se trata de tres estudiantes que deciden ir a los bosques de Maryland para cubrir el misterio detrás de los incidentes de la Bruja de Blair. Sin embargo, terminan perdiendo su mapa y más tarde, las cosas toman un giro inesperado. ¿Oh? James frunció el ceño. Esto es bastante genérico. Me sorprende por qué tienes tanta confianza en esto.
Ni siquiera tengo grandes esperanzas en términos de ejecución, teniendo en cuenta que todo estaba en una videocámara. No todo, pero la mayor parte, sonrió Will. Y la razón por la que estoy seguro, bueno, lo sabrás en la primera escena. Oh, a ver, pues. James se encogió de hombros y encendió el proyector. Apareció una pantalla negra y aparecieron 3 palabras ligeramente temblorosas en las que, The Black Widow Project. It remained like it is for a second, giving an old movie type of event and, the screen blinked, and 2 sentences appeared on the wall. En octubre de 1994, 3 estudiantes de cine desaparecieron en el bosque de Burkittsville, Maryland, mientras filmaban un documental. Un año después, se encontraron estas imágenes. Las 2 oraciones permanecieron sobre el fondo negro, y la pantalla temblaba ligeramente, lo que presagiaba la naturaleza sombría de la historia. Permaneció así durante unos 10 segundos, y de repente, la pantalla se difuminó, y lentamente, Heather apareció frente a una videocámara, que sostenía un extraño, tal vez su hermano. Bien azul, espera un segundo. Está bien, sonrió Heather mientras arreglaba su cabello en un moño. No estabas bromeando. James comentó mientras miraba la pared, así que estás planeando hacerlo a partir de un incidente de la vida real. Pero, ¿no es eso lo que todo el mundo hace? Todas las películas de terror son basada en una historia real. A pesar de que tenía un argumento válido, James era sobre la naturalidad y la crudeza que daba la película, especialmente con la videocámara, que se sentía como una opción perfecta para esta película desde el principio. Will no respondió con nada y simplemente esperó a que James terminara toda la película primero. Pero esta no es la única razón por la que Will confiaba en que James iba a ver toda la película. También fue debido a la edición casi perfecta realizada en el video. Mientras filmaban la película, habían grabado tanto como fuera posible, y al final del último día, tenían más de 20 horas de grabación de video, que luego pasó por una extensa edición durante días y, finalmente, solo quedaron unos 80 minutos de película. Will quería que la película fuera lo más nítida y clara posible, con cada escena siendo significativa, ya sea para la trama o el desarrollo del personaje. James continuó observando, y con solo unos minutos, iba a tener su ajuste acurrucado arriba en su silla. En la pantalla estaba Heather mostrando el hito de la ciudad de Burkittsville mientras hablaba desde detrás de la cámara. Bienvenido al histórico pueblo de Burkittsville 1894. Esto es Burkittsville, anteriormente Blair. Es una ciudad pequeña y tranquila de Maryland. Su tono era profesional, lo que significaba que no estaba aquí para divertirse sino para disfrutar. Debido a la grabación en blanco y negro, había un ambiente sombrío adicional a la película, que era como prender fuego a la gasolina en términos de una película de terror. La película continuó. La cara de James ya estaba seria en solo el 4.º minuto cuando Heather presentó el cementerio de bebés. Hay un número inusualmente alto de niños enterrados aquí. La cámara se alejó de su rostro mientras Josh se enfocaba en las lápidas alrededor del cementerio. Cuando se lo devolvió a Heather, ella continuó. La mayoría de ellos pasaron en la década de 1940. Sin embargo, nadie en la ciudad parece recordar nada inusual sobre esta época. A nosotros de todos modos. Sin embargo, la leyenda cuenta una historia diferente. Uno cuya evidencia está a nuestro alrededor, grabada en piedra. Se tomó otra foto de una estatua de ángel, y fue entonces cuando la escena llegó a su fin. ¿Ustedes crearon este cementerio? James no pudo evitar preguntar. No, Will negó con la cabeza, es un lugar real y una ciudad real, con una historia real. Oh, James asintió y continuó mirando. Este fue su último comentario para el resto de la película porque estaba completamente inmerso en este incidente de supervivencia de terror, y con lo perfectamente que se hizo la edición, era solo cuestión de tiempo antes de que se asustara sin mierda. No solo la escena de la tienda, donde los 3 personajes principales estaban aterrorizados por el ruido exterior, también estaba la escena de la risa de los niños provenientes del bosque. Pero lo que robó la sierra fue la aparición de milisegundos de la sombra de Blair Witch, que por sí sola le dio una sacudida tan repentina a James que casi se cae de la silla, mirando la pantalla con una expresión aterrorizada. Esto. Recuperó la compostura después de una cantidad desconocida de tiempo, y cuando se volvió hacia Will, encontró a este último quitando los archivos de la película del proyector y volviéndolos a poner en la bolsa. Vamos.